Buenas tardes para todos. Me alegra mucho saludarlos. Gracias a EPM por esta invitación. Me emociona mucho estar en este escenario. Saludo especialmente a John Maya, a Fernando, a Carlos Raúl Yepes, a Lina Vélez, por supuesto a Mónica. Y me emociona mucho estar aquí para contarles una historia. Me pidieron cuando me invitaron que habláramos de confianza y cómo la confianza contribuye a la credibilidad en las instituciones. Yo quiero contarles un poco lo que ha sido la historia de ProAntioquia, una institución en la que llevamos 50 años construyendo confianza, y cómo esa historia se entrelaza con la historia de Medellín, que cuando la revisamos con los miembros del equipo, queríamos hacer una presentación distinta. Yo creo que la confianza es uno de esos términos que manoseamos tanto en el día a día, que cuando intentamos ponerlo en una presentación es un poco complejo de conceptualizar, pero decíamos en el equipo, pensemos en cuál es el mejor caso para evidenciar la construcción de confianza, y lo teníamos a la vuelta de la esquina. Decíamos, el mejor caso de construcción de confianza se llama Medellín. Y a partir de Medellín, las instituciones como la que tengo el honor de liderar, como EPM, como la Cámara de Comercio, cómo hemos contribuido a la construcción social, a la construcción de capital social de esta ciudad y de esta región. Eso está súper sofisticado allá. Ahora sí. Empecemos un poco, digamos, lo primero que encontramos cuando intentamos definir la confianza, encontramos este proverbio chino: el miedo llamó a la puerta y la confianza abrió y afuera no había nadie. Y eso nos hizo pensar que teníamos una gran historia para contar y para compartir con ustedes. Voy a empezar a contarles quiénes somos, quién es ProAntioquia y por qué estamos aquí y por qué vamos a cumplir 50 años y cómo ha sido esa labor de generación de credibilidad y de confianza en las instituciones y en esa región. Lo primero, ProAntioquia es una institución de carácter privado. A mí me da mucha risa porque a veces me preguntan de qué dependencia de ProColombia dependo o a quién le reporto en la gobernación de Antioquia. A ninguna de las dos. Esta es una institución privada, no recibimos fondos públicos. Esta es una institución que nace de los empresarios antioqueños, y eso me encanta decirlo en este escenario, porque siéntanse ustedes representados ahí y siéntanse ustedes con la capacidad de incidir y de influir también. Una reflexión de los empresarios antioqueños a partir de la cual entendieron que la solución de los problemas públicos, y por problema público entiéndase la deserción escolar, la inseguridad alimentaria, que hoy justo salió una editorial en el Colombiano, casi 2 millones de antioqueños hoy tienen hambre. Podemos seguir enumerando problemas públicos, medio ambiente, entre otros. Una reflexión a partir de la cual la solución de los grandes problemas públicos sí o sí necesariamente tenía que pasar por el sector privado. O dicho de otra forma, la magnitud de los problemas públicos era tan grande, es tan grande, que requiere un sector privado activo, empoderado, haciéndose parte de las soluciones. Y por eso nace ProAntioquia, bajo el entendido de que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. ¿Qué hacemos? Movilizamos, articulamos y también proponemos soluciones para los problemas públicos. ¿A quién? ¿A quién convocamos? A todos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones culturales, a la academia, al sector público, al sector privado. Y tengo que decir algo, no necesariamente estamos de acuerdo. No necesariamente estamos de acuerdo, ni en el diagnóstico ni en la solución. Cuando nosotros en ProAntioquia invitamos a la bancada antioqueña, invitamos a toda la bancada antioqueña. Y es agnóstico, no nos importa de qué ideología son, no nos importa a qué partido político pertenecen. Y los invitamos. Y lo primero que les decimos es: señores, somos conscientes de las diferencias y esas diferencias van a quedar allá afuera. Pero aquí, en ese recinto, hoy vamos a debatir cómo vamos a hacer para que el Congreso de la República apoye la Universidad de Antioquia, lo que pasó ayer. Quiero decir ese ejemplo porque solamente quien tiene la credibilidad y la confianza es capaz de lograr esa amalgama para conseguir resultados. Tenemos hoy casi 70 afiliados, no nos importa tanto el número sino el carácter, es decir, queremos contar con empresas
que comparten con nosotros una preocupación genuina, una preocupación real por la solución de los problemas públicos. Y en ese sentido, lo que hemos hecho a lo largo de 50 años lo hemos resumido en 4 grandes verbos. Primero, lideramos unas líneas de acción, ahorita las voy a enumerar rápidamente. Incubamos instituciones y alianzas. Incidimos en la agenda pública. Nosotros sí creemos que quien es líder, bien sea una institución o una persona natural, el liderazgo lleva consigo la responsabilidad y utilizamos esa responsabilidad para incidir a favor de la solución de los problemas públicos de la región. Y gestionamos conocimiento. Hoy esa institución, que tiene 50 años, lidera una agenda enfocada en 6 líneas estratégicas. La primera, que siempre ha estado en el corazón de ProAntioquia, la educación y la cultura. Trabajamos alrededor de las capacidades, del desarrollo económico, las empresas y el valor social. Estamos convencidos que las empresas generan valor económico, pero también generan valor público y valor social. El desarrollo y la equidad territorial. Antioquia tiene 125 municipios, somos casi 7 millones de antioqueños. Y lo que está sucediendo alrededor de la agroindustria en esta región y lo que puede suceder, lo que nos ha mostrado Antioquia Emergente, es para ponerle la lupa porque va a ser seguramente un gran catalizador de nuestra economía. Trabajamos por las instituciones y trabajamos por el fortalecimiento institucional. Una institución como ProAntioquia, que tiene 50 años, es consciente y ha visto pasar. ¿Cuántos gobiernos hemos visto pasar nosotros en 50 años? ¿Cuántas administraciones? ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántos ciclos económicos? Narcotráfico, violencia, y aquí seguimos. Y por eso somos institucionalistas y creemos en las instituciones como esas reglas del juego que permanecen en el tiempo. Y finalmente, lo he oído decir de primero, esas instituciones están llamadas a proponer conversaciones de futuro, a traer a la mesa esperanza, para que nuestra conversación no se quede solamente como corcho en remolino en el tuit del día del mandatario de turno. Y por eso tenemos una línea que se llama la Prospectiva de Antioquia, en la que hacemos ejercicio junto con otros. Las instituciones antioqueñas tienen una cosa muy bonita, y es que nunca trabajamos solas. Trabajamos en alianzas con otros que nos puedan complementar. Y proponemos ejercicios de futuro, tratando de que nos salgamos del día a día y nos planeemos como región y nos visualicemos con el entendimiento de que la construcción de futuro empieza hoy. Ahora, para haber llegado aquí, me gustaría que nos devolviéramos 3 décadas. Quisiera que pensaran dónde estaba cada uno de ustedes hace 30 años. ¿Cómo? ¿No había nacido? Yo sí había nacido. Estaba chiquita, pero había nacido. Hablemos de qué pasó en Medellín, qué pasó en esa región hace 3 décadas. ¿Alguien identifica esa imagen? ¿Cuál es? El aeropuerto José María Córdoba, instituciones de orden nacional como Colfuturo, Empresarios por la Educación, Fundación Ideas para la Paz, regionales tan importantes como Inexmoda, Metro de Medellín, Parque Explora, Ruta N. La apuesta social más importante de esta región, como ha sido el programa Buen Comienzo, incubados en ProAntioquia. Y me demoraría el resto de la tarde dándole crédito a todos los que nos han acompañado. Yo vuelvo a reiterar, no hacemos nada solos. Lo que hace esta institución es articular a muchos en torno a un propósito común. Todo lo anterior bajo el entendimiento de que el mayor reto que tenemos es la construcción de lo público, que es de todos. En esa discusión de Medellín y de cómo Medellín fue evolucionando de pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en el 91 y empieza a levantarse esa ciudad, nuevamente lo repito, se empieza a levantar con el concurso de todos, de abajo hacia arriba, desde empresarios hasta organizaciones barriales y comunitarias,
pues empieza a surgir lo que tantas veces hemos oído, que nos bautizó el politólogo estadounidense Francis Fukuyama como el medio milagro. Y decía que, pues, que esa ciudad era el medio milagro. Y el medio milagro, pues porque todavía en ese momento, ahora más, persistían los retos de desigualdad y de inequidad. Eso pues ha sido siempre muy honroso para nosotros, decir que fuimos reconocidos como el medio milagro. En el equipo de trabajo nosotros nos gusta rebatir esa idea de Francis Fukuyama de que se trató de un milagro, porque un milagro parece que es algo que no tiene el control de nadie, sino que de repente pasó. Y nos gusta traer la historia para recordarle a todo el mundo, esto no fue un milagro. Esto se trató de un trabajo articulado y colectivo, intencionado entre el sector público, privado, organizaciones de toda índole, con un propósito superior común. Y lo traemos porque si bien hoy los retos son otros, hoy podemos replicar lo que hace 30 años vivió esa ciudad. ¿Qué aprendimos en ese momento? Que creo que vale la pena que lo tengamos siempre presente. Se generan cambios significativos a partir de las intervenciones urbanas. El sector público es una construcción colectiva, lo he dicho muchas veces. Los modelos de exclusión y de pobreza no son sostenibles y son un pésimo negocio. Y necesitábamos una nueva narrativa para Medellín. Ya voy a hablar un poco de eso. Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en una reunión del BID en Medellín en su momento dijo, ¿puede una ciudad que hace una década, o sea, eso fue en el 2000, que hace una década fue considerada como una de las más violentas del mundo, salir del miedo? ¿Puede reemplazar el círculo vicioso generado por la violencia con un círculo virtuoso alimentado por la confianza? Y su respuesta fue sí, es posible, y se llama Medellín. ¿Cómo estamos hoy? Voy a empezar. ¿Cómo estamos hoy? Y ahorita vamos a hablar un poco de los últimos fenómenos que están pasando. Algunos escenarios adversos, paros, el estallido joven, antes 2019, estamos hablando antes del inicio de la pandemia, COVID-19, con todo lo que eso significó, un mundo que cambia, guerras, lo que vimos ayer que pasó en Medio Oriente, economías inestables, desconfianza en lo público y en las instituciones. Y aquí llegamos entonces nuevamente al tema pues, que nos convocó hoy. La necesidad de trabajar alrededor de ese capital social que esta ciudad tiene, que se llama la confianza. Hablemos un poco, existe una medición que se llama el barómetro de Edelman, que mide la confianza, estos son datos a 2022. Y Colombia registra como uno de los 6 países más polarizados del mundo. La dificultad de la polarización, yo aquí quiero ser clara porque cada que hablo de polarización en redes, entonces me dicen que es que todos no vamos a estar de acuerdo. Obvio que no todos vamos a estar de acuerdo. La dificultad de la polarización radica en la imposibilidad de construir acuerdos. Esa es la dificultad. ¿Qué nos estamos perdiendo con la polarización? Los colombianos perciben un país con más divisiones hoy que en el pasado. Los colombianos, ojo con eso, señores empresarios, confían hoy más en las empresas que en los gobiernos. Ya vamos a hablar. Así es a la foto. Los ciudadanos hoy, eso no nos debe alegrar, pero es la foto, hoy no tienen confianza en los gobiernos, tienen confianza en las empresas. Y aquí no veo la diapositiva, pero no solo en las empresas, aquí quiero ser clara, en su jefe directo. La confianza, cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted confía en las empresas? Más o menos que en los gobiernos, ranquean las empresas. Cuando uno le pregunta, ¿usted confía en general en los CEOs? No confían en los CEOs. Cuando uno le pregunta entonces, ¿usted en quién confía? Y hay 2 grupos en los que confían las personas. Su jefe directo y sus compañeros de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros, que es jefe, que es líder, que tiene personas a cargo,
O que en el otro escenario, que tenemos compañeros de trabajo a cargo, ahí hay un capital muy importante que hay que aprovechar y hay que saber utilizar, porque somos las personas líderes quienes tenemos el mayor porcentaje de confianza frente a los empleados. ¿Dónde estamos en este momento? Las empresas hoy, con ese capital de confianza que tenemos y ante la desconfianza en el Estado, están llamados ustedes, señores empresarios, ustedes que hacen parte de una empresa, a ser actores claves para lograr las grandes metas públicas. Y ahí vale la pena que volvamos a pensar en reconectar a las empresas con esos propósitos compartidos de ciudad, de región. Asumir un rol para entender los grandes retos sociales. Yo estuve durante 15 años en una empresa que adoro, pero yo sí siento que a veces en el sector privado, en las empresas, existe una profunda desconexión entre lo que ocurre en mi día a día como empleado de una empresa y lo que está pasando cuando salgo de esa empresa. Cuando salgo de esa empresa, habito una ciudad que tiene inseguridad alimentaria, que tiene retos ambientales, una ciudad que tiene retos en el transporte público, una ciudad que su principal universidad pública hoy está desfinanciada, y ahí podríamos seguir. ¿Dónde está esa conexión entre lo que está ocurriendo al interior de la empresa y lo que está ocurriendo inmediatamente afuera salgo de esa empresa? La confianza se crea al reconectar la actividad de la empresa con un propósito futuro compartido entre todos. La gente no entiende, y lo dice el estudio de Edelman, la gente no entiende cuando una empresa no es capaz de conectarse con los grandes retos que están ocurriendo. Es como si estuvieran hablando en un universo paralelo. Están esperando de nosotros que seamos unos actores vocales y activos en la solución de esos grandes retos públicos. A las empresas que crean valor, la ciudadanía les devuelve el valor. Y ahora el rol de los líderes. Eso es una portada que trajo The Economist hace un rato, que a mí me encanta, porque siempre hay esa discusión de si el líder debe o no asumir una vocería pública, y todos son muy cautelosos y no les gusta, cuidan mucho la reputación, y lo entiendo. Pero también la pregunta por ¿cuándo nos vamos a gastar la reputación? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos quede qué país? ¿Cuándo? ¿Para qué la están guardando? ¿Para quién? Ese CEO-activismo en temas como cambio climático, como generación de valor público, como la agenda social, como la preocupación genuina, lo que pasa con mi comunidad, es la fórmula directa para la creación de confianza. Eso ya lo había dicho y yo no quiero cerrar sin antes decirles dónde está hoy Medellín, que es la conferencia que voy a dictar inmediatamente en el evento que tenemos al lado de Conexión, que me emociona muchísimo decirles. Esta es una ciudad que en paralelo a ese evento tenemos al lado un gran evento de emprendimiento y me emociona profundamente porque Medellín cayó estrepitosamente en los rankings de emprendimiento. Y aquí estamos todos otra vez pedaleando, unidos, tratando de volver a reposicionar esa ciudad de donde nunca se ha debido ir. ¿Por qué digo esto? Porque no nos podemos confiar. Lo que hoy tenemos se puede acabar. Pero tampoco quedarnos en la tristeza de pensar que una circunstancia negativa nos puede definir. Esa ciudad ya se ha levantado. Esa ciudad ya ha demostrado que tiene suficiente capital social para conseguir metas públicas. Y hoy Medellín, y prometo que con eso ya termino,
Y hoy Medellín tiene los siguientes indicadores. Déjenme decirles simplemente algunos. Medellín es la ciudad de habla hispana con mayor número de nómadas digitales, por encima de Barcelona y por encima de Ciudad de México. Medellín es la ciudad que hace 20 años recibía 100.000 visitantes y en el 2023 recibimos casi 2 millones de visitantes. Y por eso estamos embalados con el José María. Pues ese es otro problema. El 26% del área licenciada de hotelería en Colombia, el 26% se licenció en Antioquia. Y de ese 26%, el 55% fue licenciado en Antioquia, 45% en Medellín. Pero miren ese dato. El mercado de Airbnb, cifras a diciembre de 2022, de Medellín. El mercado de Airbnb 2022 de Medellín estuvo valorado más o menos en 92 millones de dólares. ¿Cuánto fue el de Cartagena? ¿Quién se atreve a decir un número? ¿60? Cartagena, ¿no? Cartagena, mar, piscina, sol, murallas. ¿80? ¿180? Medellín 93, Cartagena 89. ¿Y Bogotá? Con el perdón de Moni. Esa cifra la di esa semana delante de unos bogotanos. 29. Miren ese dato, ya yo voy a parar porque yo me puedo quedar aquí dando datos. La canción, Lina Vélez y a mí nos encanta Karol G. Karol G tiene una canción que se llama Provenza. ¿La han oído? Eso espero. La canción Provenza desató la búsqueda a nivel mundial de la ciudad de Medellín, porque Karol G en su canción Provenza menciona Medellín. ¿Cuántas búsquedas desató de la ciudad de Medellín la canción Provenza? 5.000 millones de búsquedas de la ciudad de Medellín. Lo que está pasando en esa ciudad, ya voy, es increíble. Y yo los animo a que se hagan parte de esa explosión que está ocurriendo, de creatividad, de entusiasmo, de confianza, de otra vez volver a trabajar entre todos. Pero queremos verlos a ustedes, a un sector privado empoderado, participativo, haciéndose parte de los grandes retos públicos y siendo parte de este futuro de Medellín, de este futuro de región que empieza desde ya. Gracias. Perdón. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra muchísimo, muchísimo estar acá. Estar acá es estar en EPM, estar con todas estas personas que han construido a lo largo de tantos años una organización tan hermosa que es capaz de resistir los peores momentos y ahí estamos. Una sociedad construida desde el corazón, desde la visión y ser invitado acá a EPM pues también me alegra muchísimo, así que un agradecimiento a mi querido John Maya con semejante cargo que tiene ahora, a la junta directiva, a Humberto Iglesias, al equipo directivo y al equipo de empleados que están acá y por supuesto a ustedes. Cuando Humberto me dice que quería que yo viniera y compartiera un poco esa experiencia empresarial desde el humanismo, desde la confianza, pues uno cree que realmente tiene conferencias que va diciendo y repitiendo. Y como dice el proverbio chino, uno nunca se baña en el mismo río. Uno siempre tiene cosas para decir. Yo escuchar a María Viviana me da mucha alegría, porque María Viviana y yo trabajamos juntos mucho tiempo, muchos años, en diferentes posiciones. De hecho, como anécdota,
en mi primer libro, Por otro camino de regreso a lo humano, uno de mis agradecimientos es para María Viviana, porque ella fue de las que yo le entregué el manuscrito para que ella lo leyera antes y me ayudara a mejorar lo que yo había escrito. Ella trabajábamos en Bancolombia, ella no dijo, pero yo sí. Trabajábamos en Bancolombia y ella trabajaba en el área de servicio al cliente. Y era espectacular lo que hacía. Y ahora que la escucho, sigue haciendo cosas espectaculares, relevantes, importantes. Para mí estar acá, como les digo, es maravilloso. Y yo quisiera poder hablar de muchísimas cosas. Y ahora que oí a María Viviana dije, omití en las 4 cosas que quería decir, 2 o 3 de las cosas que ella había dicho. Pero es que por eso les decía ahora, me dicen cuándo tengo que ir terminando para ir preparando el aterrizaje. Como le dicen a uno en los aviones, 10.000 pies, porque si no yo sigo derecho. Y hay tantos temas tantos temas para conversar como sociedad, que muy rico que se den estos espacios. Esto es pararse a pensar. Esto es hacer un alto en el camino. Hasta ahora estamos metidos en un ritmo frenético de vida donde estamos hablando de tantas cosas que muchas veces lo que menos tenemos son conversaciones con nosotros mismos o conversaciones entre personas que nosotros queremos. Yo estoy casi seguro que la mayoría del día o de los días o de la vida se nos va conversando con otros, pero conversamos más bien poco con la familia, entre otras porque el ritmo frenético de vida nos dice que no tenemos tiempo. Fíjense cada cuánto nosotros estamos diciendo todo en función del tiempo o no tengo tiempo. Yo recuerdo cuando murió mi mamá, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy el mayor de 5 hijos y uno pues esos discursos, que me da pena decirlo, pero a veces ya va terminando la misa y empiezan a salir una cantidad de discursos. Y yo decía, tengo que dejar por lo menos un mensaje. Y no cogí sino una palabra, y ahorita van a entender de pronto por qué, de ese propio diccionario de cada uno, y dije, yo quiero eliminar de mi diccionario la palabra después. Y ese fue el mensaje de 2 páginas cuando murió mi mamá. Yo le dije, eliminemos de nuestro vocabulario la palabra después, porque fíjense, cada cuánto la decimos, todo para después. Después el café se enfría, la noche se va con el día y después nos quedamos viviéndolo de esa manera. No tenemos tiempo. Todo es ese ritmo frenético de vida. Yo no voy a hacerlo. No voy a ponerme a hablar de mi nuevo libro, solo los menciono. Vale la pena pensarlo, porque son reflexiones de muchos años precisamente sobre lo que deben ser reflexiones permanentes. Así yo cite a Foucault, a Hadot, a Montaigne, a Sócrates, estoy citando a los autores contemporáneos que están hablando exactamente sobre lo mismo. Si vamos a donde Aristóteles, vamos a encontrar la belleza de posiciones, de mensajes sobre la felicidad. Pero venimos hoy y encontramos a Matthew Ricard en defensa de la felicidad, hablándonos de otra manera de lo que es el significado de felicidad. Que a propósito no tiene nada que ver con poder, ni con dinero, ni con euforia, ni con placer. No es tanto la conferencia, pero es que felicidad es ese número de relaciones positivas que nosotros construimos durante toda la vida, con la familia, con los amigos, con las personas que están a nuestro alrededor. Y hoy me dice Humberto, hablemos del valor de la confianza. Yo a Humberto no soy capaz de decirle que no, le dije, dale, vamos a hablar de confianza. Y se puede hablar de muchas cosas, pero simplemente, así como son los rompecabezas que uno los tiene con fichas y la quiere organizar y se para a ver cómo es que va a empezar a organizar esas fichas del rompecabezas, pues yo dije, cojamos 4 fichas. El de la empresa, donde sucede cosas como la confianza, que a la vez suceden en la sociedad, o en el lenguaje. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta del lenguaje, del vocabulario, de cómo decimos las cosas, del valor de la palabra, no solamente de la confianza. Y por supuesto, si estamos en una empresa y tenemos un lenguaje, tenemos que saber decir cómo se dan las conversaciones en las organizaciones. Piensen un momento en eso, cómo se dan las conversaciones
en las organizaciones. Una de las cosas que a mí me ha gustado repetir con frecuencia es que las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, buenas o malas, como también lo es uno, con sus amigos, con su familia. ¿Cómo lo marcan a uno las conversaciones que uno tiene? Repito, buenas o malas. Entonces, entre esa empresa, ese lenguaje, esas conversaciones, hay alguien que tiene que movilizar. Y sé que hoy han estado hablando. Y es el líder y los estilos de liderazgo. Quien jala, en quien creo. Y por eso es tan importante que nosotros hoy nos saquemos un ratico. Ojalá los que están apuntando, si alguna frase les gusta y si les gustó, que la pongan en práctica, porque seguramente me van a escuchar con varias de esas frases que nos ayudan a entender un poco en qué mundo estamos, dónde estamos situados, para qué estamos. Esto tampoco lo iba a decir, pero yo quiero hacer una invitación que hago con mucha frecuencia, que me parece muy, y más en un ambiente empresarial como ustedes, que son esenciales para estas organizaciones. Y es que, como les decía ahora, nosotros conversamos muy poco con nosotros, pero tal vez la conversación más importante, que aparentemente es un monólogo, es el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Son conversaciones maravillosas, donde yo me descubro, donde yo me empiezo a entender, donde yo me conozco. ¿Uno cómo va a ir a gerenciar a los demás si no se gerencia a uno mismo? Y uno se conoce muy poco, porque es que uno habla muy poco de uno con uno mismo. Entonces, en ese sentido, es que les digo, cojan una hoja, no ahora, porque no tenemos mucho tiempo, pero el que quiera hacer el ejercicio, coja una hojita así de sencilla, una hojita en blanco, y la parte en 4, y va a ser una cosa que en el mundo empresarial y en el mundo académico lo sabemos hace rato, que es el DOFA. Hacemos DOFA para las empresas, hacemos DOFA empresarial, pero no hacemos el DOFA personal. Para conocerme a mí mismo. ¿Dónde están mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas, mis amenazas? Esa conversación sincera que necesito tener conmigo. Y que no tengo tiempo nunca. Pero cuando uno empieza a hacerse las preguntas correctas, se va a encontrar también con las respuestas correctas. Hacerse preguntas correctas es muy difícil, sobre todo cuando uno se critica a uno mismo. Yo tengo una herramienta, podría decir, de mi formación de los jesuitas, y es lo que llaman ellos el examen general. Yo no me acuesto sin preguntarme qué hice bien, qué hice mal, qué dejé de hacer, qué podía haber hecho de una manera diferente, a quién traté mal. A mí pues no me pasa mucho, o no me pasa, porque me cuido mucho. Y siempre es un hábito, es un trabajo permanente en uno mismo. Y vamos a ver por qué el lenguaje, la conversación y cómo suceden esas cosas. Pero aquí tenemos que hablar, para desencadenar esto, de confianza. Vi la primera diapositiva, las primeras que presentaba María Viviana, hablando de confianza. Confianza sí, es una palabra y podemos encontrar definiciones. Pero es que confianza es un ecosistema de las relaciones. No hay nada que más produzca efectos positivos entre las personas, en las relaciones personales, que la confianza. Piensen por un momento, la confianza entre padres e hijos, entre jefes y trabajadores, entre el alcalde y el ciudadano. Eso tiene un efecto multiplicador. La confianza es un ingreso, si fuéramos a ponerlo en un balance, en un estado de resultados, así como la desconfianza es un gasto, que lo pagamos todos. Hacer el ejercicio, y a mí hasta me gustaría preguntarlo, mentalmente, ¿en quién creo? ¿A mí quién me genera confianza? ¿A quién soy capaz de decirle las cosas? ¿Por qué se las digo a esa persona y no a otra? ¿Cómo se la digo? ¿Cuándo se la digo? ¿Cómo la trato? El efecto contrario es el de la desconfianza, porque es que la confianza es directamente proporcional a los resultados. Y ahora decía yo que las conversaciones son las que determinan el resultado de las organizaciones. No hay nada que produzca un mejor resultado que la confianza.
A mayor confianza, mejores son los resultados de todo. Uno no trabaja con personas que desconfía, en las que desconfía. Y si estamos trabajando con personas que desconfiamos, tenemos que movernos de ese punto. Saberlo hacer para poder hablar de la confianza de otra manera. Pero uno dice, bueno, vamos a hablar de confianza y estamos en un ambiente empresarial. Yo tuve la fortuna de trabajar en muy buenas empresas, de trabajar con muy buenos líderes, de trabajar con muy buenos compañeros de trabajo, con colegas y amigos. He sido muy afortunado en eso. Pero es que uno cree que tiene claridad inclusive de qué son las empresas. Muchas lo tienen, pero muchas no. Si nosotros ahorita para fin de año nos vamos a ir a hacer un ejercicio estratégico, que en la mente aparece presupuesto, estrategia, plan de negocio, ya estamos empezando a cerrar el año y abrir el siguiente, y los siguientes como si la vida no fuera a durar toda la vida. Y empezamos en esta época, yo creo que hay que empezar a entender realmente, como el primer ejercicio estratégico, hacernos esas preguntas correctas. Yo siempre he dicho que la primera pregunta que tiene, y ojalá ustedes lo pudieran hacer, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuál es mi negocio? Yo no sé si sabemos cuál es mi negocio. Lo que yo estoy seguro es que el DPM no es transmitir energía, ni el de Bancolombia es prestar plata, ni el mejor negocio o mi negocio no es el que dice en el objeto social de la Cámara de Comercio. ¿Cuál es tu negocio? Pásame el certificado de cámara. Yo hago esto. Ese no es el negocio. El negocio tienen que encadenarlo uno de otra manera, hacerse esa pregunta para identificarlo, transmitirla, volver la cultura para poder ir generando esa confianza. Que todos coincidamos en saber cuál es mi negocio. Si uno fuera a hacer la pregunta, no sé si hay ejercicios de esos, pero si uno fuera a hacer la pregunta en las empresas, a 10 empleados, a 100, a 200, a 1000, venga, yo quiero que ustedes me digan en esta empresa cuál es nuestro negocio. Yo creo que se encontrarían con demasiadas respuestas y hasta muy diferentes. Pero es que tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y si sé cuál es mi negocio, ya tengo que saber cuál es el mejor negocio. Y yo después de muchos años, seguramente ustedes ya lo saben, pero el mejor negocio no es el que más se gana plata. El mejor negocio es donde el mayor número de personas acceden a esas cosas buenas que estamos haciendo organizadamente, llámese organización o empresa. Y una vez, me acuerdo que en el banco le dije a un vicepresidente, bueno, puedo decir el nombre, el vicepresidente de empresas, le dije que el mundo de las empresas no existía, que lo único que existía era el mundo de las personas. Las empresas es como nos organizamos esas personas para entregar bienes y servicios, para satisfacer expectativas o necesidades. Pero lo fundamental de las empresas son las personas. Y por eso recojo lo que venía diciendo María Viviana, sin que hubiéramos hablado y apenas escuchándola y poniéndole atención, es que las empresas no solamente tenemos un rol económico, sino también un rol como actores sociales. La empresa que solo está para ganar plata y que cree que solo tiene un rol económico está equivocada. O por lo menos no va a durar mucho. Nosotros lo que tenemos que tener también es ese rol social, ese rol como actores sociales, que a veces tenemos peligros, que a veces tenemos dificultades, que a veces tenemos inmovilizadores. ¿Cuántas cosas nosotros como empresarios quisiéramos decir en el mundo político? Y no podemos hacerlo, porque es que uno no puede ir diciéndolo de lo que se le ocurre, ni lo que quiere. Eso era lo que en algún momento una persona que conocí y la admiré mucho, la admiro porque está vivo, él hablaba de la economía de la empatía. La economía de la empatía, que es igual a la economía de la confianza. La economía y la confianza es lo que produce resultados. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo para eso, porque estamos metidos solamente en lo cuantitativo y nos olvidamos de lo cualitativo. Yo recuerdo que a mí en las ruedas de prensa me preguntaban con mucha frecuencia los periodistas, ¿cuánto se ganó? Claro, yo sé cuánto nos ganamos, pero creo que nunca me preguntaron cómo se los ganó, por qué se los ganó, qué hizo para ganar.
como un partido de fútbol. El partido de fútbol gana los equipos en la cancha, pero devuelvan la película y nos vamos viendo a ver qué pasó en la cancha, qué pasó en el camerino, qué pasó en el entrenamiento, qué pasó en la contratación, aguas arriba. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos que empezar a hablar de lo cualitativo, de este entorno. No empezar, decirlo con más frecuencia, volverlo explícito en las organizaciones. Es que voy a crecer el 10%, es que voy a reducir esto, es que voy a ser más eficiente, es que espero ganarme o voy a bajar, subir lo que haya que bajar o subir. La pregunta es, ¿con quién? ¿Quién va a hacer todo eso? Personas. Yo me acuerdo que al presidente Duque le escribió una carta cuando el Plan Nacional de Desarrollo, y era lo mismo. Vamos a crecer, la tasa la vamos a mantener, marco fiscal de mediano plazo, escuelas, infraestructura. ¿Con quién? ¿Con qué sociedad? ¿Para quién va a ser todo eso que vamos a hacer? Los empresarios tenemos la obligación de ser rentables. Eso no ha cambiado. Lo que sí cambió es el concepto de rentabilidad. Ya no solamente es esa rentabilidad cuantitativa, sino también la rentabilidad cualitativa. El cómo lo hacemos, cómo nos lo ganamos, con quién contamos. Y por eso es que aparecen en Capitalismo Consciente, que a mí me gusta mucho, aparecen todos los actores, todos los que empujan, todos los que ayudan. Los empleados, los accionistas, los proveedores. Yo tenía una afección especial por los proveedores. Y no es porque estén acá, pero me gusta decirlo. Yo decía, es como, había una película que llamaba Un día sin mexicanos en los Estados Unidos. Póngale a una empresa un día sin proveedores, a ver qué pasa. Quítale una de las fechitas, a ver qué pasa en esa organización, cómo se mueve cuando no se está teniendo en cuenta a ese proveedor. De hecho, cuando las culturas son buenas, como la de EPM y de tantas empresas y de tantas organizaciones y la Cámara de Comercio, y cuando esas culturas son buenas, todos los que decimos tercerizados, proveedores, se tienen que parecer más a uno. Porque son el canal de esas organizaciones para transmitir en la sociedad las cosas buenas que pasan. Porque al fin y al cabo, la confianza es un sistema de valores. Entonces, cuando un proveedor no cree en uno, y cuando la relación de uno con un proveedor es meramente económica, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tenemos que solucionar entre todos. Cuando ustedes entran, bueno, yo traigo siempre esos ejemplos. Cuando uno va a Bancolombia y se encuentra el vigilante afuera, ¿cierto? Para un lado, para el otro, camino. O cuando cambian los billetes en esos cajeros, a mí me da un miedo, yo me voy para otro lado. Una bala perdida tiene mucha puntería. Y entonces, cuando eso pasa, a uno no le dicen, ese señor llega y le dice a un cliente, lo trata mal, lo saca de la oficina, cualquier incidente con eso, ¿de quién van a decir? Ese era el celador de Bancolombia, ese no era el de Andina de seguridad, pues no sé por qué digo Andina, o otra pues. Siempre pasa eso. Yo creo que ese esquema, sobre todo los prestadores de servicio, y cuando se dice tercerizados, a mí me ha llamado la atención ese lenguaje. Es que no es verdad. Está dentro de la cultura. Los tenemos que hacer parte de esto, de nuestras comunicaciones. Les tenemos que comunicar nuestra estrategia, la parte de nuestros reconocimientos, del lenguaje dentro de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros es cómo estamos concibiéndonos como empresa. Dar solo plata. Miren una cosa tan linda como EPM, que todos ustedes están detrás, todos estamos detrás, de una u otra manera. Cómo se conecta con la sociedad. Esa es la economía de la empatía. Ese mismo profesor que me hablaba de la economía de la empatía me decía, es que ustedes allá están haciendo algo, y es algo de esas palabras que me gusta que calen, y es, ustedes están haciendo algo allá que nos conecta. Nosotros desde la academia, desde la universidad, era un decano, estamos permanentemente preocupados por ver cómo conectamos la universidad con la sociedad. Y esa preocupación, John y todos los que son gerentes, es cómo me conecto yo, hacia adentro y hacia afuera. ¿Con quién me estoy conectando? ¿De qué manera me estoy conectando?
y empecemos a hablar del lenguaje que utilizamos en las organizaciones o en la vida diaria y cotidiana. Las palabras que usamos y no usamos. Yo les digo de entrada, yo la palabra odio no la uso. Hace muchos años. Seguro más pelado, uno diría cosas, pero esa carga negativa de decir es que la odio. Lo odio. Eso, yo no sé, eso tiene que producir unos efectos químicos muy bravos. Entonces uno tiene que aprender, dentro de esa invitación que les hago, es a tener el propio diccionario de las organizaciones. ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Qué significado le damos? Yo hice el ejercicio en el banco a 50 directivos y les pregunté qué era rentabilidad. Todos pues banqueros. ¿Cuál de todos más fino? ¿Cuál sabía más de finanzas? Éramos 50. Y les juro que por lo menos hubo 50 definiciones diferentes de rentabilidad. Estamos en un banco, son financieros, son bien inteligentes, manejamos rentabilidades y no tenemos un mismo significado para eso. Si yo preguntara aquí en el auditorio qué significa amor, seguramente vamos a tener 300, 400 definiciones de amor. Pero cuando uno está en empresa tiene que tener un lenguaje con significado. Que cuando John Maya se levanta y dice, estamos ahí, ¿qué significa eso? Esto significa esto. Esto implica que usted tiene que actuar de esta manera, se tiene que comportar de esta manera, tiene que decir esto, tiene que creer en esto. Las organizaciones hablan hacia adentro y hacia afuera. Los verdaderos líderes no hablan, caminan, escriben, van mostrándose con el ejemplo. No hay mejor discurso que un buen ejemplo. Pero a mí personalmente me angustiaba saber que nosotros no teníamos un lenguaje común. Y entonces empezamos a propiciarlo. Hagan el ejercicio en sus empresas de qué palabras vamos a usar, cómo la vamos a usar y qué significado le vamos a dar. Yo tenía la de nosotros: calidez, cercanía, respeto, inclusión, coherencia, confianza, respeto. Pero también decíamos cuáles no teníamos. ¿A ustedes les parece muy bueno utilizar la palabra gracias a toda hora? ¿Qué genera más confianza que un buen trato? Que lo miren a uno a los ojos. Ser tenido en cuenta y no ser invisible. Nosotros somos una sociedad que invisibilizamos muy fácil. Excluimos muy fácil. Yo creí que el Papa Francisco, cuando hablaba en sus homilías de los miércoles, hablaba de inclusión, que eso era suficiente. Y a mí me ha gustado mucho la palabra inclusión, por supuesto, en contrasentido a lo que es exclusión. Pero yo me di cuenta que después que había una palabra más dura, que era la invisibilidad. Es que nosotros podemos tener personas al frente y no las vemos. ¿Cuántos tú hacías los ejercicios? ¿Cuántas personas se saben, por ejemplo, el nombre de la señora de los tintos? De la señora del aseo. Cuando ella sabe los nombres de todos, las manías de todos, todo lo que saben hacer los unos, los otros, y no le sabemos ni el nombre. Cuando entran a una sala, ni siquiera las volteamos a ver. Solo para poner un ejemplo. No, invisibles, sombras, fantasmas. Yo tenía la costumbre siempre de saludar de primero cuando entraba a un salón a todos los que no conocía. Pues a los que conocía después, pero a los que no conocía los saludaba de primero. También era un gesto, y los saludaba por el nombre. Porque cuando a mí me presentan una persona, y eso sí que genera confianza, me sé el nombre, le pongo atención. ¿Cómo se llama? Ah, Liliana. Ya sé. El problema que tengo es con el celular, porque cuando voy a referenciarlo con el celular, pongo el señor de chaqueta roja, el día de la inauguración, entonces muy largo pues el nombre para tenerlo, pero me lo sé todos. Y eso ayudaba a tener eso, que era cercanía, a encontrarme con el otro, a conectarme con el otro. En ISA me tocó en su momento, cuando estaba Bernardo Vargas, tienen el manifiesto. No sé si ustedes lo conocen, pero lo que no conozcan el manifiesto de ISA lo pueden googlear. Es una paginita, y como ISA es conexiones, entonces entendamos
¿Qué es conexión? Cuando me conecto con el otro, cuando lo miro a los ojos, cuando me conecto con el proveedor, con el cliente, con el accionista. A Richard Barson le preguntaban que quién era más importante en una organización, si el empleado, el cliente, el accionista, pero hasta ahí le preguntaron. Y él lo tenía muy claro, primero es el empleado, después es el cliente y después el accionista. Es que un empleado que no crea, que no le tenga confianza a lo que hace, nunca va a ser capaz de producir cosas positivas, alegría en una organización, por lo tanto resultados positivos. Entonces, si yo les decía ahora que la palabra odio no existe, a mí decir gracias me fascina y la digo todos los días, a toda hora, cada que puedo. Hagan el intento de decir gracias con el ceño fruncido. Uno no dice gracias bravo. Yo amigo, no soy capaz. Es como algo que sale del alma. Hey, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Y más cuando lo dice uno despacio. Muchas gracias a mi Humberto. De verdad que María Viviana, John, todos los amigos que están acá, Lina, tantas, muchas gracias. Muchas gracias como ciudadano, muchas gracias como empleado. La gratitud, bien usada. Entonces, ese lenguaje que nosotros usamos hacia adentro, hacia afuera, cambia, por supuesto. Cuando uno cambia el lenguaje, cambia la realidad. Yo por eso era tan crítico con las áreas comerciales, de mercadeo, y me preocupaban, crítico en el buen sentido, constructivo. Porque a veces veía ejemplos y a mí me gusta mucho recortar. Todavía leo periódicos, pues, mucho. Y me gustaba recortar las cosas tengo carpetas de recortes de periódicos. Y entonces leo un día la publicidad de una emisora muy reconocida que decía: bienvenidos al gran encuentro mundial, al gran concurso mundial de la mentira. ¿Ustedes imaginan el éxito de ese programa y de ese concurso? Diciendo mentiras, una invitación. Una empresa no puede hacer eso. Así no se den cuenta, así venga desde la publicidad, así le parezca chistoso o charro, como decimos nosotros. Ojo con lo que está diciendo usted hacia afuera. El otro ejemplo que tenía era de una compañía de cerveza, donde estaban en una sala de juntas, el equipo directivo, en medio del mundial de fútbol, y un mundial de fútbol, y se levanta uno de los directivos y dice: jefe, me acaban de llamar, mi hijo está en la clínica, me tengo que ir para donde él. A ver, ¿quién no le dice a alguien, váyase para donde él? Pues para la clínica ya mismo, y quiere lo llevo, vamos juntos, lo que quiera. La escena siguiente era el señor tomando cervezas con un amigo en un partido de fútbol. Eso lo está haciendo una compañía cervecera. Listo, eso le parece. Y entiéndame que no es una crítica a eso, sino como a la esencia de que nos acostumbramos a mentir. Hace poquito le oía yo a un columnista, le leía a un columnista una frase que me llamó la atención y que tiene que ver con esto de cómo generamos confianza en las empresas, en la forma como actuamos, en nuestra cultura, en el hablar, en las conversaciones. No voy a decir nombres, pero ya se imaginarán cuando llegue a la frase en quién estoy pensando, porque no voy a decir nombres. Tan difícil cogerlos en una verdad. Nos acostumbramos a mentir y lo volvemos paisaje y lo normalizamos. Entonces, por eso se ha llamado a ese lenguaje, a nuestro propio diccionario en las organizaciones, para poder crear confianza. Aquí se pueden hacer muchos ejercicios. Yo lo voy a dejar haciendo ejercicios, el del DOFA, el de pregúntese esto, cuál es mi negocio, todas estas cosas. Pero detrás de todo esto realmente lo que están son las conversaciones en las organizaciones. Uno cree que conversar es hablar. Y lo más importante de conversar es escuchar. Y cuando vamos a hablar de confianza, lo más importante para generar confianza es poner atención. Decir la verdad, sabernos retroalimentar en lo que tenemos que decir. Yo me fui una vez, seguro muchos de ustedes que me pueden haber escuchado en alguna parte, me fui para Kirama, empezando a trabajar en el banco como presidente. Me fui para Kirama con todo el equipo directivo y me llama Juan Luis Mejía, el rector de AFI, y me dice: Juan, ¿ves que te llamé y me dijeron que estabas por fuera de la ciudad? Estabas en estrategia. Y yo le dije: ¿sabes qué? No,
no estaba en estrategia. Estaba tal vez en el ejercicio más importante que puede tener una organización, una empresa, hasta en la casa de uno, y era generar confianza. Nos fuimos a hablar entre nosotros de, bueno, ¿cómo vamos a confiar entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer para confiar entre nosotros? Para creer en nosotros, para respetarnos entre nosotros, aprender a hablar. Hablar no es lo que yo estoy haciendo. Aprender a escuchar. Muchas veces nosotros no escuchamos para entender, sino para responder. Vean todos esos programas bueno, me mataría Diana Calderón o La Polémica, cualquiera de ellos. ¿Cuántas veces se tienen que interrumpir entre las personas que participan en un panel? Pero déjeme un momentico, yo termino. Déjeme terminar la idea. No dejamos terminar la idea, porque ya estoy pensando cómo refutarla. Pero para generar confianza nuevamente, no solamente hay que saber hablar, que por supuesto pasa por el tono, el momento, por la forma en que llevamos a cabo las conversaciones, sino en escuchar y en manejar los juicios y los prejuicios. Esa facilidad como vamos hablando de la gente. ¿Cierto? Y nos formamos un juicio con una rapidez. Es que muchas veces ni nos lo formamos cuando hablamos de redes sociales. Eso no es sino que me guste lo que dijo, no sé si es verdad, pero lo retuitean, porque yo no retuiteo porque no tengo Twitter. Pero sé que lo retuitean. Y no hacemos ningún filtro. Esos sesgos de confirmación, donde si dice lo que a mí me gusta, es verdad. Pero si me contradice, es mentiras. Aquí, bueno, iba a poner un ejemplo, pero no lo pongo porque dije que no iba a nombrar políticos. Pero el manejo de los juicios y prejuicios es demasiado importante en una organización. ¿Cuántas veces cosas tan sencillas de nuestras relaciones son las que revientan la confianza? Precisamente porque tenemos juicios o prejuicios. Allá viene otra vez este vicepresidente. Va a decir que el próximo año va a aumentar las ventas en un 10%. Que el próximo año va a reducir no sé qué. Mentiroso, si ya el año pasado no fue capaz. Esas reservas mentales, uno cree que no, y van naciendo de pequeñas cosas. De una llamada dejada de contestar, de un correo dejado de responder, del tonito. ¿Qué le va a creer yo a este tío? Uno no se pone atención sino a uno mismo. Yo a veces veía grupo de vicepresidentes conversando, exponiendo, y solo se ponían atención cuando ellos exponían. Del resto, muy poca atención, ponemos muy poca atención. Entonces, no solamente tenemos que aprender a hablar, aprender a escuchar, a manejar los juicios y prejuicios, sino también a controlar las emociones. Esa sí es una invitación que yo hago con mucha frecuencia, porque es que no hay cosa que genere más desconfianza que un descontrol de emociones. Y si no, piensen en alguien que les haya gritado a ustedes, en cualquier momento. Yo me aguanto que en el banco se hubieran perdido 300.000 millones de pesos por una valoración de test, o que se cayeran los sistemas. A mí me inauguraron a los 7 días, casi como está Juan Carlos ahora, con un sistema que no funcionaba nada. Yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo sí no me aguantaba era el maltrato. No ha nacido el que nos pueda gritar. Nadie. Y tenemos que cuidarnos. Y tenemos que hacer generar un hábito. Porque es que la confianza nace de relaciones positivas y no tiene nada que ver con la fuerza. No tiene nada que ver con el temor. En las organizaciones tenemos que aprender a hablar también para generar confianza y generar todo de otra manera. ¿O cuántas veces hablamos de amor en las organizaciones? Allá se habla más de temor que de amor. Tenemos que soltarnos un poquito en la vida para vivir la cotidianidad. Porque a las empresas, pues por supuesto que vamos a trabajar, pero no solamente vamos a trabajar, nosotros vamos a vivir. ¿Por qué vamos a vivir mal? ¿Cuánto tiempo del tiempo despierto lo gastamos en las empresas? ¿Vacaciones? Cuidado se atreve a pedir vacaciones. Además, porque uno de las vacaciones habla en diminutivo. Primero, qué miedo llegar donde el jefe a pedir vacaciones. A mí me da miedo, estoy hablando por mí. Y segundo, que uno habla en diminutivo, porque va y le dice, bueno, por fin da uno el paso, abre, pide cita y dice, me voy a ir un mesecito. 15 días.
O usted le preguntó a una persona, ¿estabas en vacaciones? Sí, pero solo saqué 15 días y lo saqué con millas. No, pero yo no te estoy preguntando eso. Entonces, esos son los temores de los que tenemos que sacudirnos. Yo digo, en la vida no hay malos ejemplos, todos son buenos ejemplos, todos, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo fui de los mejores ejemplos de lo que no se debe hacer en la forma como asumí mi trabajo. ¿A usted le parece bien hecho? Y me pongo como ejemplo de lo que no se debe hacer, que en 10 años yo no saqué vacaciones. 15 días calendario y tal vez un día un puente, no recuerdo una Semana Santa. Yo no vi crecer mis hijos 10 años. ¿Les parece muy bien hecho eso? Entonces, bobo. Pero lo cuento es porque eso es lo que no se debe hacer. Afortunadamente ahora se ha cambiado mucho. Yo creo que tanto que se ha ido para el otro lado, donde las cosas se han vuelto diferentes en esas relaciones que nosotros tenemos en las organizaciones. Y por eso yo les decía ahora, tenemos que saber conversar y no todas las conversaciones son iguales. Hay conversaciones, piensen nomás, una conversación cuando se va a hablar de sentimientos y emociones, ¿cómo funciona? Lo primero que tengo que decir es que ninguna conversación en la vida debería ser improvisada. Yo hasta pasé una llamada, apunto en una servilleta. ¿Qué quiero decir? ¿A quién le quiero decir a esa persona? 2, 3 mensajes. Ninguna debiera ser improvisada, pero son diferentes. A ver, John Maya, si a usted le van a pedir aumento de salario, ¿cómo va uno a la oficina del doctor? Uy, uno se demora para pedir eso. Conversaciones para el desempeño. Cuando usted está hablando de desempeño, ¿cómo se funciona? ¿Cómo funcionan? Esas son difíciles, las conversaciones para expresar sentimientos o emociones. Tenemos que hablar. El día que a uno le decían tenemos que hablar era para echarlo. Pero prepárese pues para esa si está advertido. Tenemos que hablar. Las conversaciones para construir confianza. Yo quiero hablar con usted porque las conversaciones para ser sinceros, como debieran ser todas. ¿Saben cuáles son las conversaciones más difíciles? Y los invito a que las tengan. Las conversaciones pendientes, las que no se tienen, las que evadimos, las que nos dan miedo, las que necesitamos tener y no las tenemos. Con el jefe, con un amigo, con la señora, con los hijos. Tenemos que pensarlo, porque en la medida en que nosotros tengamos esas conversaciones de esa manera, en las que estamos generando confianza, porque además la confianza se gana todos los días, toda la vida, y se pierde en un segundo. Es como una matica, con la confianza. Hay que regarla todos los días. Entonces no le puede echar a eso un baldado de agua para salir de eso, o dejárselo de echar porque igual se seca. Entonces, yo creo que si uno quisiera armar el rompecabezas de la confianza, seguramente estaríamos diciendo y armándolo con fichas como las que en este ratico les he querido compartir, desde la experiencia, desde la visión de la vida, de lo que escribo, de lo que leo, de con quienes me relaciono. Esa construcción de confianza permanente es la más rentable. Si es que rentabilidad, vamos a decir que es cualitativa. Es que vale tanto la confianza, la reputación, que no aparece en el balance, en un renglón de balance, porque aparecen todos. ¿Cuánto vale la reputación? Ahorita María Viviana citaba ese barómetro de Edelman. Eso es muy bravo. Esas realidades que muestran la confianza en el mundo. Ni les digo, bueno, sí la voy a decir porque cuando yo empecé a trabajar en el banco hace 15 años, el varón de Edelman le preguntaban a las personas, ¿usted en quién no confía? Institucionalmente, muchos niveles. Y recuerdo que oíme Lina que cuando en el varón Edelman decía, yo no confío ni en abogados ni en banqueros. Y yo era los dos. Y esa era, bueno, eso ha cambiado. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho cuando en la sociedad no hay confianza en los empresarios, pero se ha venido mejorando. Y yo creo que es que el empresario es temeroso, no tiene muy buena estrategia de comunicación. Muchas veces cree que la comunicación es un aviso de prensa, un comunicado de prensa. Aquí en otros los países un poquito más tacañitos, free press.
pero no tenemos esa estrategia de decir, venga, es que para mí la comunicación es lo más importante. O si no, todas las guerras, ¿acaso? Los conflictos no empiezan por falta de comunicación, por una mala comunicación, por una mala conversación, por un mal lenguaje, por un mal entorno, por una mala forma en que entendemos nosotros nuestro papel transformador en la sociedad. En medio de la incertidumbre que tenemos, de las dificultades que estamos afrontando, aparece esta sociedad civil, de EPM, el empresariado, la Cámara de Comercio, ProAntioquia, el CUE, que nos devuelve la esperanza. Juntos somos capaces. Tenemos que pensar positivamente. Tenemos que seguir promoviendo esa libertad de empresa que cada vez la sentimos más atropellada. Vienen, como dirían los españoles, a por nosotros. Pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, aquí estamos. Y más unidos que nunca. Y más positivos que nunca. Yo que me voy a ir para España o me voy a ir de este país, porque aquí tengo todo en la vida. Para donde me vaya voy a ser desplazado. Nada más porque no tengo plata para irme pues para otro lado. Yo no es que sea pobre, pero por lo menos he sido bien honrado y bien decente, sí. Yo no he recibido herencia, mi papá era profesor de música. A mucho honor, director del conservatorio de la Universidad de Antioquia. Y nos levantó, como nos decía en la mesa, cuando se va a hablar en esta casa de alguien es para hablar bien. Más disciplinados no podíamos ser. Le damos valor a lo que hacíamos. Le damos valor a eso que hacíamos juntos. No teníamos vetos para conversar de todo, para querernos, para seguir apoyándonos, para seguir creyendo en escala de valores, para seguir creyendo en lo ético. No es que yo no pago impuestos porque lo roban, no jodas. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero la forma de el pagar impuestos es ser solidario, de ser parte de una sociedad. ¿Cuántos de los que critican nuestras empresas viven de nuestras empresas en que se den cuenta? Porque pagamos los impuestos. ¿Dónde están los impuestos? Digámoslos bien. Están en infraestructura, están en educación, están en salud. Me parece muy bien. Voy terminando. Me parece muy bien que eso suceda. Olvidémonos de que la corrupción, olvidémonos. Eso no quiere decir que no le pongamos cuidado para fortalecernos. Pero es que cuando le dicen a uno, empresario tal y tal, y Pascual, vení. Yo el año pasado pagué 50 millones de pesos de impuestos. ¿Sabes dónde están los impuestos? En la educación tuya, en la salud tuya, en la solidaridad nuestra como sociedad. Ahí es donde tenemos que encontrarnos. Mi invitación es a encontrarnos en lo positivo, sin ignorar lo negativo, a trabajar juntos con esperanza. Porque definitivamente en la vida no hay cosa que nos den más alegría que ver felices a los demás. Y nosotros en la vida realmente estamos obligados, no a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles. El mínimo exigido es el de la ley, pero si usted puede más, haga más, para que se sienta bien. Creamos en la confianza, creamos en nosotros, en el valor del lenguaje, en las conversaciones que tenemos, cambiemos aquellas cosas que podamos cambiar, que no nos gusten, pero sobre todo cambiemos nosotros mismos para que esta sociedad se transforme positivamente. Muchas gracias.